Noticias de última hora, preste mucha atención. Gobierno consultará a la Procuraduría si Daniel Noboa debe encargar o no la presidencia para hacer campaña electoral. La secretaria jurídica de la presidencia confirmó que el tema está en análisis. El gobierno busca una vía legal para evitar que la vicepresidenta Verónica Abad asuma la presidencia de la República cuando Daniel Noboa empiece la campaña electoral para reelegirse en 2025. Para ello, el Ejecutivo consultará a la Procuraduría General del Estado si el jefe de Estado debe o no encomendar su mandato temporalmente. Así lo confirmó la secretaria jurídica de la presidencia, Michelle Mancheño, el jueves 30 de mayo, en una entrevista en el medio digital Visionarias. Se lo va a proceder a hacer. Es necesario tomar en cuenta que, en el gobierno del presidente Daniel Noboa, no existe espacio para la impunidad. Hay varios problemas jurídicos que está acarreando la vicepresidenta, lo cual no nos permite a nosotros tener el ejercicio de ella en parte de este gobierno, manifestó Mancheño. La funcionaria no precisó cuándo se elevaría la consulta a la Procuraduría. Dijo que se está analizando el tema. Al ser consultada sobre cómo se resolverán las ventajas que tendría Noboa al ser candidato y presidente de la República al mismo tiempo, ya que tendría acceso a recursos del Estado y podría inaugurar obras mientras se encuentre en campaña, la secretaria jurídica respondió que son cosas distintas y aseguró que Noboa ha sido muy respetuoso en cuanto a la normativa de hacer una campaña. Mancheño opinó que Verónica Abad debería renunciar a su cargo, ya que ha dado declaraciones en contra de la administración de Noboa y trae consigo una problemática jurídica que también se relaciona con el caso Nene, en el que es procesado su hijo por presunto tráfico de influencias. El lunes, 27 de mayo, en una rueda de prensa, el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, se refirió a la posibilidad de que Abad tome las riendas del país temporalmente. Sería nefasto para el país que una persona que no comulga con la visión del presidente Daniel Noboa asumiera el poder, comentó. Según Torres, si Abad toma el poder, lo primero que hará será revertir todas aquellas victorias que el gobierno ha tenido, especialmente en la lucha contra la impunidad y la inseguridad. Y añadió que, a su criterio, existen varios caminos legales para impedir que la vicepresidenta llegue al sillón de Carondelet. El distanciamiento entre Noboa y Abad empezó a notarse en la campaña por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales anticipadas de 2023 y se profundizó una vez que ganaron los comicios. La situación se agudizó cuando el presidente nombró a la vicepresidenta como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria ante el Estado de Israel, por lo que Abad tuvo que mudarse a Tel Aviv desde diciembre. Luego, la tensión con el presidente se agravó con el inicio del caso Nene. Por ese proceso, la vicepresidenta fue convocada para rendir su versión el 28 de mayo. La funcionaria no se presentó y su abogado solicitó a la fiscalía que aclare qué condición tendrá Abad, si fue citada en calidad de testigo o sospechosa. Que el gobierno hará una consulta a la Procuraduría General del Estado sobre si el presidente debe o no pedir una licencia en su cargo para hacer campaña en el 2025. El argumento es que su candidatura no sería una reelección. El gobierno busca los caminos para evitar a toda costa que el presidente Daniel Noboa deba encargar a la vicepresidenta Verónica Abad su cargo durante la campaña electoral en el 2025. La secretaria jurídica Michelle Mancheño anunció este viernes que para encontrar una salida legal y jurídica elevarán una consulta a la Procuraduría. El presidente Daniel Noboa cumplió un tiempo faltante de un expresidente. Entonces no es que él tuvo todo el periodo completo, sino fue, como menciona, el faltante. Dice que será la Procuraduría la que determine cómo proceder. Argumenta que la participación de Noboa en el 2025 no será una reelección, por lo que no tendría que solicitar una licencia para hacer campaña. Nosotros dependemos de qué se van a pronunciar y si es que nos mencionan que se encarga un ministro, se envía una terna a la Asamblea, son varias opciones que están sobre la mesa de análisis. El constitucionalista Emilio Suárez recuerda que la norma es clara y que si Noboa busca ser candidato, el Código de la Democracia no le permite hacer campaña si ostenta un cargo público y peor, aún estando en funciones. Si actualmente el presidente ostenta la calidad de presidente de la República y se quiere lanzar nuevamente para presidente, implica un proceso de reelección, por más que de conformidad con la sentencia de la Corte Constitucional, aquello no conlleve una contabilización de un periodo completo. Y va más allá, Suárez dice que incluso el presidente podría incurrir en una infracción electoral. El Código de la Democracia establece con claridad esta regla de la licencia para efectos de que todos los candidatos concursen o participen en igualdad de condiciones. La secretaria jurídica no dio fecha en la que enviarán la consulta a la Procuraduría. En más noticias, la pareja de Fito y 2 líderes de los choneros con prisión preventiva.
La Fiscalía procesó por presunta delincuencia organizada a 20 detenidos en un operativo contra los choneros que tenía como centro de operaciones El Empalme. Un juez anticorrupción acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva para 20 detenidos en el operativo contra los choneros, quienes tendrían vínculos con José Adolfo Macías, alias Fito. En este operativo, ejecutado el jueves, 30 de mayo, las autoridades capturaron a Verónica Briones, pareja de Fito, y a 2 líderes de la organización delictiva, Adrián Joel, alias Mongolo y Máximo M. Así era como la esposa y la novia de alias Fito manejaban redes de lavado de dinero según la Fiscalía. Los detenidos pertenecen a la facción Los Fatales, la banda creada por Fito y aliada de los choneros. La captura de los 20 sujetos se dio luego de meses de investigaciones. Participaron 28 agentes fiscales, quienes ubicaron a los involucrados en sus viviendas, ubicadas en las ciudades de Guayaquil, El Empalme, Guayas, Manta y El Carmen, Manabí. Las autoridades detuvieron a 19 ecuatorianos, 2 venezolanos y un colombiano. La tesis de la Fiscalía dice que los 2 líderes de la organización se encargaban de la coordinación y financiación del grupo delictivo. Los demás se encargaban de otras funciones, eran administradores, financistas, encargados de seguridad y logística, colaboradores, almacenadores, distribuidores, transportistas y expendedores. Tenían como centro de operaciones el cantón El Empalme, en Guayas. La función de Verónica Briones era recibir transferencias de dinero, producto de las actividades ilegales de los choneros, y lo distribuía a través de cuentas a nombre de terceros, según la policía. La Fiscalía procesa a los 20 detenidos por presunta delincuencia organizada, tipificada en el artículo 369, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal. En más noticias. Este lunes en la Corte Nacional de Justicia se reactiva el caso Purga con los testimonios anticipados de Mayra Salazar y Daniel Salcedo. Ellos también están procesados en el caso Metástasis. No obstante, se consideran testigos clave para revelar más sobre la trama de corrupción que operó en la función judicial. Los procesados en el caso Metástasis, Mayra Salazar y Daniel Salcedo, ofrecen delatar más sobre la corrupción en la función judicial y su testimonio será clave en el caso Purga. No están vinculados a este proceso, pero saben sobre la compra-venta de sentencias y diferimientos de audiencias en Guayas. En esta versión de Daniel Salcedo del pasado 6 de mayo ya se confirman nombres de operadores de justicia involucrados en la trama. Él se refiere a Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte, además de Mayra Salazar, su asesora, y los jueces Reinaldo Ceballos y Johan Marfetán, entre otros. Salcedo lleva ya 2 semanas como parte del sistema de protección a víctimas y testigos. En su versión reconoce que buscaba la forma de evadir audiencias o suspenderlas. Por ello, acudió a Mayra Salazar. La tarifa para estos propósitos era de $2,000 a $5,000. Para la declaratoria de inocencia, Salcedo se fijó una oferta de $50,000 por juez. Pero este oscuro personaje, también vinculado a la corrupción hospitalaria en pandemia, relata que en su deambular por las cortes junto a sus abogados, dice, nos dimos cuenta que efectivamente Mayra Salazar y Fabiola Gallardo eran las flechas para poder manejar a los jueces y conseguir sentencias y diferimientos. Cuenta que al juez Alberto Lino Tumbaco acudió por 3 ocasiones y dice, me solicitaba el valor de $100,000 para la inocencia. Salcedo se refirió también al juez Johan Marfetán. Allí asegura haber entregado a través de uno de los que llama sus operadores $20,000. No obstante, este personaje estrechamente ligado a la corrupción y con alcances inimaginables con el poder, llegó hasta la propia presidenta de la Corte del Guayas, Fabiola Gallardo. Lo hizo a través de Mayra Salazar y en una de sus reuniones reconoce. Dijo que podía ayudarme en mis causas debido a que el caso estaba débil y que los jueces sí le copian. En la versión salta también el nombre del juez Reinaldo Ceballos, a quien asegura haber entregado $70,000 por su traslado a la cárcel 4 de Quito y que las entregas fueron en efectivo a través, nuevamente, de sus operadores. Salcedo identifica como sus operadores a quienes se encargaban de las entregas de dinero. Da los nombres de Darwin Jacome, David Congo y Joseph. Al final, se guarda ciertos detalles sobre montos y nuevos nombres para lo que sería su testimonio, previsto para el lunes 3 de junio en Quito, en el caso Purga. Mientras el gobierno nacional trabaja en estrategias para evitar las consecuencias graves en la hidroeléctrica Coca-Codo-Sinclair, desde la academia recomiendan, por ejemplo, la construcción de un túnel para movilizar millones de toneladas de sedimentos. Además, se alerta sobre los riesgos en caso de ocurrir un fenómeno natural en esa zona. Mientras continúan los riesgos inminentes por la erosión regresiva del río Coca, está previsto que en 2 semanas se adjudique el contrato para proteger a la mayor hidroeléctrica del país, Coca-Codo-Sinclair, ubicada en la Amazonía ecuatoriana. Ya no es una opción de
nuestro lado el tema de declarar un concurso desierto. Más bien vamos a tratar de rescatar el proceso que se lanzó a finales del año pasado y adjudicar a un contratista que pueda ejecutar rápidamente esa obra. ¿Pero qué es la erosión regresiva de la que tanto tiempo se ha hablado en este punto? Carolina Bernal es docente e investigadora de la Universidad Politécnica Nacional y ha estudiado el río Coca desde el año 2004. Es decir, desde antes que se levante esta millonaria construcción. Aclara que desde siempre este sitio fue inestable y que se pudo prevenir lo que hoy está ocurriendo. La erosión regresiva es un fenómeno en el cual el río está comiéndose las partes anexas o los terrenos anexos y su propio lecho. El Coca, que es la cuenca alta del río Napo, era uno de los sitios geodinámicamente más inestables y por lo tanto producían la mayor cantidad de sedimentos. Hubiera podido construir en el lugar, pero más pequeño y sobre todo cuidando que el transporte de los sedimentos no sea interrumpido. Por ahora, para evitar que la erosión paralice definitivamente las operaciones en Coca-Codo Sinclair, desde el gobierno se anunció la construcción de un dique seco que ralentizaría la erosión, contratación que se ha puesto en duda. Con el diagnóstico del problema vamos a buscar soluciones que puedan ser implementadas. Pero la experta plantea además otras soluciones. Este túnel lo que haría es recoger estos sedimentos que están ahorita acumulándose aguas arriba de la captación y los conduciría aguas abajo. Con esto conseguiríamos disminuir la amenaza que se tiene para la captación. A la preocupación que hoy se vive por los riesgos de la erosión, se suma otra, debido a que la hidroeléctrica está construida en un lugar que está expuesta a riesgos naturales. Y si bien su construcción es antisísmica, las consecuencias serían terribles si hoy ocurriera ahí un terremoto. Pues tendríamos una tragedia para el país, por cuanto primero se nos destruye la captación, después estamos hablando de que se compromete todo el valle y la infraestructura que está ahí y las poblaciones, que es lo más preocupante. Por ahora lo que se conoce es que se han transportado más de 500 millones de toneladas de sedimentos desde este lugar